Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos, hermanos que están atentos a las clases de la Iglesia de Cristo acá en Cozumel. En esta ocasión, hermanos, primer día de la semana, vamos a tener nuestra clase dominical. En esta ocasión estaremos basando nuestra clase en la lectura que nos enseña en Filipenses capítulo 2, versos 12 al verso número 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. El apóstol Pablo escribe estas hermosas líneas de Filipenses para nuestros hermanos allá en Filipos del capítulo 2. Y hermanos, siempre el apóstol Pablo con el propósito, con la intención de animar, con el propósito de exhortar, de reprender a veces las cuestiones negativas, el pecado. En esta ocasión está invitando a los hermanos en Filipos a que se ocupen en la salvación de cada uno de ellos con temor y temblor. Sabemos que es Dios que produce en nosotros el querer hacer las cosas buenas por la buena voluntad que hay en Dios, y nos da alguna serie de consejos. Hacer todo sin murmuraciones, para que podamos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Y menciona esta parte en el verso 15, en medio de una generación maligna y perversa. Y hermanos, si nosotros volteamos a ver el contexto de Filipenses, se encontraban nuestros hermanos en Filipos en medio de una generación maligna y perversa. Y asomamos nosotros a nuestra realidad, a la actualidad que estamos viviendo hoy en día, y pareciera que las cosas no han cambiado. Seguimos nosotros igual en medio de esa generación maligna y perversa, pero nos dice el consejo del apóstol Pablo: debemos de resplandecer como luminares en el mundo. Y precisamente, hermanos, ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión: luminares en el mundo. Antes de desarrollar el tema, antes de iniciar, me gustaría que inclináramos nuestros rostros y que hiciéramos una oración para que sea nuestro Dios el que nos guíe, para que podamos nosotros convertirnos en esos luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, Padre eterno, damos gracias en esta hora que nos da la oportunidad de meditar en su palabra. Suplicamos para que usted, Padre eterno, ponga en nuestra mente la claridad que necesitamos, y sobre todo, Padre, el deseo de hacer su voluntad. Bendiga su palabra, bendiga a su siervo, Señor, para que lo que yo hable sea conforme a su voluntad. Y Padre eterno, este mensaje pueda ser de ánimo, de edificación para todos aquellos que lo estén escuchando. Nuestro Señor, nos ponemos en sus manos de amor, suplicando su bendición y pidiendo su ayuda, a través del santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Luminares en el mundo es el tema en el cual vamos a estar meditando en esta ocasión. Y esos luminares en el mundo, que eran nuestros hermanos de Filipos, que debían de resplandecer en aquella oscuridad, en aquellas tinieblas, ¿qué era lo que los hacía resplandecer? ¿Qué eran aquellas características que ellos tenían que los hacían ser diferentes al resto de la humanidad, que se distinguían en medio de esa generación maligna y perversa, que estaban viviendo en tinieblas, pero que ellos eran esa luz que podía alumbrar, que podían brillar por las cosas que ellos hacían? 4 cosas vamos a ver en esta clase. Espero que sean de edificación y que podamos considerarlas en nuestra vida espiritual, para que en esta actualidad que estamos viviendo, nosotros también podamos ser luminares en el mundo. Resplandecen por la obediencia. La obediencia es una característica siempre que Dios ha demandado del ser humano.
y es algo que no ha cambiado, es algo que el Señor sigue pidiendo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en este texto de Filipenses 2, en el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Fíjense, una característica que tenían los hermanos en Filipos y por los cuales Pablo le dice deben de resplandecer como luminares en el mundo, es por la obediencia. La obediencia es una característica que va a marcar luz en el camino de las personas y nos va a apartar completamente de las tinieblas. ¿Obediencia a qué? A la palabra de nuestro Dios, obediencia a Dios en su voluntad. Dice el apóstol Pablo que los hermanos en Filipos estaban obedeciendo, no solo cuando el apóstol Pablo estaba ahí, sino cuando aunque el apóstol Pablo no estuviera con ellos continuaban obedeciendo la palabra de nuestro Dios, respetándola y amándola. Y es algo que nosotros debemos de aprender a hacer. No necesitamos un hermano que esté al lado nuestro, una hermana que nos esté diciendo, tienes que orar, tienes que leer, tienes que prepararte para la clase, tienes que hacer esto. Tenemos que nosotros obedecer a la palabra y escudriñar, porque en ella vamos a encontrar nosotros la vida eterna. El Señor Jesucristo mencionaba, tengo una verdadera comida, el que haga yo la voluntad de mi Padre, el que obedezca yo a mi Padre antes que todas las cosas. Esa es mi verdadera comida. Entonces, si nosotros entendemos esta parte, podemos comprender también lo que nos enseña la Escritura en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el verso número 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Y fíjense la respuesta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mucho mejor, nos está diciendo aquí el escritor, es mucho mejor obedecer a las palabras de Jehová que los sacrificios. Es mucho mejor prestar atención a que se queme la grosura de los carneros. Eso se está hablando en el Antiguo Testamento, pero lo podemos interpretar hoy para nosotros. Dios se complace en que nosotros podamos obedecer su palabra. Dios se complace en que prestemos atención al mensaje que se nos está predicando, porque a través de ese mensaje podemos encontrar nosotros salvación. Y nuestros hermanos en Filipos pudieron resplandecer porque estaban obedeciendo en todo momento. Estuviera Pablo o no estuviera, ellos obedecían a Dios, ellos guardaban su palabra y prestaban atención a la Escritura. Es algo que debemos procurar nosotros en este tiempo, en la actualidad. Recuerden que la generación maligna y perversa tampoco ha cambiado, pero nosotros como luminares en el mundo vamos a resplandecer por la obediencia. Dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 1 en el verso número 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando Pedro está mencionando esto, la obediencia viene a ser un factor importante porque purifica nuestras almas a través de la obediencia a la verdad. Cuando usted y yo escudriñamos la Escritura y vamos encontrando la verdad de Dios para nosotros y decidimos nosotros obedecer a esa palabra y someternos a una vida que sigue a Cristo, una vida que está entregándose y rendida completamente para Él, se purifican nuestras almas. Y la obediencia a la verdad viene a ser notoria, porque es mediante el Espíritu, es para el amor fraternal no fingido, es un amor sincero. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esta purificación en nuestras almas a través de la obediencia a la verdad va a traernos como resultado un corazón puro. Y con un corazón puro vamos a poder resplandecer en medio de esta oscuridad, en medio de esas tinieblas. Y hoy más que nunca se necesita que los cristianos nos mantengamos firmes en la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Luminares en el mundo se caracterizan o resplandecen por la obediencia, así como nuestros hermanos en Filipos hoy en día aplican lo mismo para nosotros. Así que, amigos y hermanos, a resplandecer por la obediencia a la palabra de nuestro Dios.
porque Jehová se complace en el obedecer más que en los sacrificios. Así que estemos siempre en obediencia a nuestro Dios. Luminares en el mundo resplandecen por ocuparse en su salvación. Y eso es algo bien importante. Pareciera algo como insignificante. Bueno, ya obedecí a la palabra, ya estoy ocupándome en mi salvación, pero muchas veces descuidamos la oración, descuidamos la lectura, descuidamos el ser fiel, el congregarnos. Y dice el apóstol Pablo en este mismo verso 12, ocupaos en vuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor, porque la salvación es algo preciado, es algo preciosísimo, es algo eterno. No estamos nosotros ocupándonos en cuidar algo material, algo terrenal, algo efímero. Si nos ocupamos en nuestra salvación, estamos cuidando y protegiendo algo eterno. Y nos dice aquí el apóstol Pablo de qué manera: con temor y con temblor, como si lleváramos algo muy frágil en nuestras manos, con un temor a romperlo, porque es frágil. Y la salvación, hermanos, se puede perder. Fíjense lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 2, en el verso 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Corremos el riesgo de deslizarnos en este camino. Corremos el riesgo de perdernos y meternos en ese camino de tinieblas. Cuando se apaga nuestra luz y ya no está resplandeciendo, porque ya no nos estamos ocupando de nuestra salvación, cuidado, estamos cayendo en las tinieblas del mundo. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo no ocuparnos nosotros en nuestra salvación? Dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Así que cada uno de nosotros debemos estar pendientes, debemos estar atentos a las cosas que hacemos por nuestra salvación. No descuidemos la oración, no descuidemos la lectura, no descuidemos la comunión, no descuidemos el adorar, el participar de las ofrendas, no descuidemos el canto. Son cosas necesarias para nosotros. Es necesario que con más diligencia atendamos a esto. Si hermano, hermana, si usted posterga las reuniones y dice, después Dios sabe que estoy cansado, Dios sabe, sí, Dios sabe todo. Pero también Dios sabe que a veces somos negligentes y que no atendemos a las cuestiones de Él, a la adoración, el tomar en cuenta, hermanos, la comunión. Si no estamos en comunión con Dios a través del sacrificio de Cristo, no tenemos nada, nos estamos deslizando, nuestra luz está apagando y las tinieblas están avanzando en nuestra vida y no estamos cumpliendo nuestra misión de ser luz aquí. El apóstol Pablo les hablaba a los hermanos allá en Filipos y les decía que ellos debían de resplandecer como luminares en el mundo. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí el escritor, 1 de Pedro 4 en el verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si aquel que está practicando la justicia, si aquel que se está ocupando en su salvación con temor y con temblor, si aquel que está poniendo diligencia a las cosas que ha escuchado para no deslizarse, con dificultad se va a salvar, ¿dónde quedará el impío y dónde quedará el pecador? ¿Dónde va a quedar el negligente? ¿Dónde va a quedar aquel que no está luchando ni se está ocupando en su salvación? Ni con temor ni con temblor. Luminares en el mundo. Eso es lo que eran nuestros hermanos en Filipos. Y eso es lo que debemos de ser nosotros. Y debemos ocuparnos, debemos de resplandecer por ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué tanto le estamos dedicando a nuestra salvación? No es cualquier cosa, es algo eterno. Y vale la pena invertirle tiempo, invertirle recursos a la oración, a la lectura, al canto, a la adoración, al estar en comunión. Sí, a todo eso es necesario, hermanos. Por eso me gusta como lo dice el autor de los Hebreos, es necesario que con más diligencia, y aquellas cosas que son necesarias para usted como el dormir, el beber agua, el hidratarse, el comer, eso es necesario para usted, para su cuerpo. Hablando espiritualmente, es necesario que con más diligencia
atendamos el mensaje de Dios, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor. Eso es lo que hacen los luminares en el mundo. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Luminares en el mundo, ¿por qué resplandecen? Resplandecen por evitar contiendas. En el mismo texto que leímos al inicio, la lectura inicial en Filipenses 2, en el verso 14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Fíjense, si pareciera algo muy simple o muy sencillo, después de hablar del cuidado de la salvación, algo tan especial, hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas, pareciera algo muy sencillo, pero es algo que nos está atando, que está apagando la luz de muchos cristianos, que está apagando la llama que debe de arder en esta generación maligna y perversa, porque nos estamos contaminando de la maldad que hay en el mundo. En Filipenses 2, verso 3, el apóstol Pablo escribió esto para los mismos hermanos allá en Filipos: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjense, ya se veían problemas dentro de la iglesia de Cristo allá en Filipos de contienda. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es el consejo que el apóstol Pablo da para aquellos que son luminares en el mundo, aquellos que deben de resplandecer en medio de la generación maligna y perversa. Pero antes ya había dicho: no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, con amor, con humildad, procurando nosotros las cosas celestiales, el amor cristiano, el amor fraternal no fingido. Eso nos va a ayudar mucho. Si la gente no ve amor en nosotros, ¿a qué se van a querer unir? Si dentro de la iglesia hay pleitos, hay celos, hay ira, hay contiendas, ¿para qué? Lo mismo hay en el mundo. Tenemos que marcar esa diferencia, y ese era el mensaje para nuestros hermanos allá en Filipos. Hagan las cosas, hagan todo sin murmurar y sin contender, porque de eso está plagado el mundo, de eso está plagada la oscuridad y las tinieblas, de eso está plagada la generación maligna y perversa. Dentro de la iglesia tenemos que mostrar el cambio, la diferencia. En 2 Timoteo capítulo 2, en el verso 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. ¿Por qué? Sino que es para perdición de los oyentes. Y Pablo les dice: recuérdales esto, que no se les olvide, que hagan las cosas sin murmuraciones y sin contender. Exhórtalos, anímalos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, porque para nada va a aprovechar. Al contrario, es de perjuicio. Al contrario, todo eso destruye. Porque aquellos que están cerca de la luz, que están viendo las obras de los cristianos, que están viendo las obras de la iglesia, aquellos que debemos de ser luz, y hay murmuración, y hay contienda, ¿de qué sirve? De nada aprovecha. Y dice, es para perdición de los oyentes. Se van a perder por causa del testimonio nuestro. Es bien interesante este mensaje que da el apóstol Pablo para nuestros hermanos en Filipos en este capítulo 2. Hagan las cosas sin murmuraciones y sin contienda, si realmente quieren ser luminares en esta vida, luminares en el mundo, que resplandezcan, que su luz brille, que la gente pueda verlos y diga: mira, ahí va un cristiano. Y no porque vamos vestidos con corbata o porque traemos la Biblia bajo el brazo, sino porque en nuestro diario vivir estamos resplandeciendo, haciendo la paz. Estamos resplandeciendo, estando en paz con la gente. Dice la Escritura: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. El Señor Jesucristo vino a dejarnos su paz, una paz que viene desde adentro. Dice: no es como la paz del mundo, no es como la paz de los que están en oscuridad y en tinieblas. Debemos nosotros de resplandecer por evitar las contiendas. Tomemos el consejo que el apóstol Pablo le da a los hermanos en Filipos y procuremos llevar eso a nuestra vida diaria. El ejemplo también que Pablo le da a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras,
las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los que están viendo y escuchando esas discusiones, esas contiendas que hay dentro de la iglesia. Evitémoslas, erradiquémoslas, porque de eso, les vuelvo a repetir, está lleno el mundo. La generación maligna y perversa está llena y no estamos marcando ninguna diferencia. Luminares en el mundo, ¿por qué resplandecen? Resplandecen por el gozo en su vida. Y eso es algo que va a caracterizar la vida de un cristiano, el gozo. Filipenses 2, 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, fíjense cómo está expresándose ahora el apóstol Pablo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos que están en Filipos, gócense conmigo aunque yo esté sufriendo, aunque mi vida se esté yendo en un sacrificio por la fe de cada uno de ustedes. Gócense conmigo, les está diciendo Pablo. Y podemos nosotros comprender las palabras de Pablo y decir, bueno, pues sí, me gozo en las cosas que me suceden bien, me gozo cuando Dios me bendice, me gozo cuando tengo lo necesario, me gozo cuando tengo salud. Pero cuando me va mal, cuando hay escasez, cuando la salud no es la que yo quisiera y me duele y me lastima, aún así dice Santiago que debemos de gozarnos. Pablo le escribe también en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Gozarnos aún en el padecimiento, gozarnos aún en la debilidad, es algo que nos va a traer mucha fortaleza. Y hermanos, el gozo no es solamente una sonrisa en el rostro, es que desde el corazón estemos disfrutando las cosas que nos pasan, así sean malas, porque dice Romanos, y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de Dios somos llamados. Y esa parte, hermanos, el gozo, lo podemos contagiar. Sí, hay personas que dicen, bueno, ¿y esta persona qué tiene? ¿Le va mal y está siempre contento? ¿Le va mal y está siempre con gozo? ¿Está sufriendo y está con gozo? Oye, ¿qué hace? ¿Qué toma? Cristo. Cristo es la solución. Son luminares en el mundo que a donde van, voltean, la gente voltea a verlos, llaman la atención, porque hay gozo en su vida. Oye, yo estoy sufriendo, estoy padeciendo y voy todo ahí apenas. ¿Qué ánimo voy a infundir? ¿Qué gozo puedo transmitir? Eso era algo que el apóstol Pablo les decía. Van a marcar la diferencia en medio de la generación maligna y perversa. En medio de aquel mundo de oscuridad y tinieblas, ustedes van a resplandecer porque hay gozo en su vida. Filipenses 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo comprendía lo que era el gozo. Él lo experimentaba día a día, aún aunque estuviera preso. Pablo decía, gócense conmigo, regocíjense en el Señor, en las cosas de Dios. Gócense al cantar, gócense al orar, gócense al estar con el pueblo de Dios, gócense al escuchar la palabra, gócense cuando estamos en comunión. Todo eso, hermanos, va a traer a nuestra vida una llama grande, un ardor en nosotros. Y no me refiero a un ardor, algo que nos arda, sino algo que enciende más la llama del cristiano y podemos resplandecer más en medio de esta generación maligna y perversa. Podemos nosotros entender ahora luminares en el mundo. Eso es lo que somos nosotros. ¿Por qué resplandecen? Resplandecen por la obediencia, pero también resplandecen por ocuparse en su salvación. Resplandece por evitar contiendas, y un luminar en el mundo va a resplandecer por el gozo que hay en su vida. Pablo era el mensaje que quería transmitir para los hermanos allá en Colosas, en Filipos, y es algo que aplica para nosotros hoy en día. Palabras más, palabras menos, es la conclusión a la que quiero llegar con ustedes, que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
cuando nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que hay en nosotros no se debe de apagar. La luz que hay en ti, hermano, hermana, no debe de apagarse o no debe de esconderse, no debe de encerrarse. La luz que hay en ti debe de brillar, porque estamos aún en medio de un mundo oscuro, un mundo en tinieblas, un mundo que todavía está en tinieblas. Esta generación maligna y perversa debe de voltear a ver al cristiano, debe de voltear a vernos a nosotros, porque somos la luz del mundo. Y no es para que digan, ay, qué buena persona, qué buen cristiano. No, es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que si de ahora en adelante nosotros queremos procurar eso en nuestra vida, tenemos que aprender ese mensaje que da el apóstol Pablo para nuestros hermanos en Filipos, que nosotros podamos también ser luminares en el mundo. Aprendamos de esta lección y llevémosla a la práctica en nuestra vida, para que nuestra llama crezca cada día más y la gente pueda darle gloria a Dios por la luz que estamos transmitiendo cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a ser luminares en el mundo.